No podrías resolver ni un simple problema de matemáticas, aunque tu vida dependiera de ello. Pero hoy, un profesor arrogante lanza un desafío imposible a un alumno negro de apenas 12 años. Resuelve esta ecuación y todo mi sueldo será tuyo. Lo que sucede después cambiará para siempre la forma en que ves la inteligencia, la humildad y la justicia. Preparaos para una historia que desafiará cada expectativa y te dejará sin aliento. Cada mirada, cada gesto, cada silencio en esa clase será más intenso de lo que imaginas. Quédate hasta el final. Esto no es lo que parece. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas del aula de matemáticas avanzadas del colegio, proyectando sombras largas sobre los desgastados pupitres de madera. El silencio reinaba, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pared. Frente a toda la clase, el profesor Javier Moreno, un hombre de mediana edad con la cabeza parcialmente calva y unos ojos que parecían atravesar el alma, caminaba lentamente entre los escritorios. Su chaqueta ajustada y su corbata perfectamente anudada no lograban ocultar el aire de arrogancia que desprendía. Cada paso suyo resonaba con autoridad. Cada mirada parecía medir el valor de cada estudiante frente a él. Al final de la fila, sentado con la espalda recta y los ojos fijos en su cuaderno, estaba Malik Rodríguez, un chico negro de 12 años, conocido por ser reservado y meticuloso. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente, pero no por miedo. Más bien, era la tensión de estar bajo la atención de todos. El profesor Moreno se detuvo justo frente a él, y por un instante, el aula pareció contener la respiración. «Malik», dijo el profesor con voz gélida, «vamos a poner a prueba tus habilidades. Te he observado desde el primer día, y aunque algunos dicen que estás aquí por favor, quiero ver si realmente mereces estar en esta clase». Sus palabras flotaron en el aire como cuchillas invisibles. Los demás estudiantes miraban, algunos con curiosidad, otros con una mezcla de temor y emoción. Chloe Martínez, la primera de la clase, se removió en su asiento. Tomás Rodríguez, sentado al lado de Malik, apretó los puños discretamente. Sabían lo que significaba cuando el profesor fijaba su atención en alguien. Un desafío que parecía imposible estaba por venir. Con un gesto teatral, Moreno se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir. Los símbolos aparecían como si danzaran, ecuaciones complejas llenas de integrales, variables entrelazadas y fórmulas que parecían diseñadas para confundir incluso a los estudiantes más avanzados. Cada trazo del marcador retumbaba en la mente de Malik como un tambor anunciando un desafío que cambiaría su vida. «Si resuelves esto», dijo Moreno con una sonrisa cruel, girando la cabeza hacia el resto de la clase para asegurarse de que todos escucharan. «Todo mi salario anual será tuyo. Pero si fallas, bueno, eso demostrará que tu lugar aquí no es más que un error». Un silencio sepulcral envolvió el aula. Todos los ojos estaban puestos en Malik. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, una chispa de determinación iluminó su mirada. Sabía que lo que estaba por venir no sería solo una prueba de matemáticas, sino una prueba de su fuerza interior, de su inteligencia y de su capacidad para desafiar las expectativas de todos. El aula permanecía en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el suave sonido del marcador raspando la pizarra. Cada estudiante contenía la respiración, como si el más mínimo movimiento pudiera alterar el curso de lo que estaba por suceder. Malik, sentado en su pupitre, observaba la compleja ecuación que el profesor Moreno había escrito con tal precisión que parecía un laberinto de símbolos y números. Sus manos descansaban sobre el cuaderno, los dedos ligeramente entrelazados, y por un instante todo en la sala pareció ralentizarse. Tomás, su amigo silencioso, le lanzó una mirada discreta de apoyo, pero Malik no necesitaba palabras. Su concentración estaba centrada en cada línea, en cada variable. Chloe, por otro lado, fruncía el ceño, incapaz de ocultar su asombro. Nadie en la clase había visto algo tan complicado para un estudiante de 5º grado. Los profesores universitarios probablemente tardarían horas en resolverlo. Y ahora, un niño de 12 años estaba frente a ese desafío, con toda la atención puesta sobre él. «Vamos, Malik», dijo Moreno,
apoyando un codo en su escritorio mientras lo miraba con una mezcla de diversión y arrogancia. Demuéstrame que mereces estar aquí. Después de todo, ¿no es gracias a la discriminación positiva que estás en esta clase? Sus palabras resonaron con crudeza en la mente del chico. Cada alumno contenía un suspiro ahogado. Algunos miraban a sus compañeros con incredulidad, preguntándose si alguien podría realmente resolverlo. Malik cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Recordó las noches estudiando solo, repasando problemas de matemáticas avanzadas, desafiando sus propios límites sin que nadie lo notara. Este no era solo un examen, era la oportunidad de demostrar que su inteligencia y su esfuerzo valían mucho más que cualquier prejuicio. Con un movimiento lento pero decidido, Malik levantó su marcador. Comenzó a trazar fórmulas, derivadas y relaciones entre variables, su mente funcionando como un reloj perfecto, encajando cada pieza del rompecabezas. Cada símbolo que escribía estaba impregnado de concentración absoluta, cada paso cuidadosamente calculado. El profesor Moreno arqueó una ceja, claramente impresionado aunque intentaba ocultarlo, mientras el resto de la clase miraba con los ojos abiertos como platos. El tiempo parecía detenerse mientras la ecuación empezaba a ceder ante la habilidad y la paciencia de Malik. Su mirada, calmada pero intensa, no se apartaba ni un segundo del desafío. Lo que estaba ocurriendo no era solo una resolución matemática. Era un enfrentamiento silencioso entre arrogancia y determinación, entre prejuicio y talento genuino. Cada línea que completaba acercaba la atención a un punto de ebullición. Nadie podía predecir lo que ocurriría cuando Malik finalmente levantara la mirada hacia su profesor. Los minutos se arrastraban en el aula como horas. Cada trazo de Malik sobre el cuaderno parecía resonar en las paredes, como si el silencio mismo contuviera la tensión que crecía con cada segundo. Sus ojos, concentrados y decididos, recorrían cada símbolo de la ecuación que el profesor Moreno había diseñado con evidente intención de humillar. Sin embargo, en lugar de intimidarse, Malik parecía absorber el desafío, convirtiéndolo en un campo de batalla mental donde su talento y su paciencia eran las armas más poderosas. El resto de la clase apenas podía parpadear. Chloe observaba fascinada, incapaz de ocultar la admiración que sentía. Thomas, con el puño apoyado en el escritorio, apenas contenía su entusiasmo. Algunos compañeros murmuraban entre sí, con una mezcla de incredulidad y temor, preguntándose cómo un niño tan joven podía enfrentarse a algo que parecía imposible. Cada uno sentía que estaban siendo testigos de algo extraordinario, una demostración silenciosa de que la verdadera capacidad no siempre se muestra de la manera que esperan los demás. Moreno caminaba lentamente entre los escritorios, intentando mantener su aire de superioridad. Su sonrisa cruel se había desvanecido ligeramente, reemplazada por una tensión apenas perceptible. «Vamos, Malik», dijo con voz contenida. «A ver si puedes justificar tu presencia aquí. Después de todo, muchos piensan que solo estás porque te ayudaron a entrar». Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba cada movimiento del chico, buscando cualquier signo de fracaso que pudiera confirmar sus prejuicios. Pero Malik no flaqueaba. Cada ecuación que resolvía, cada derivada que completaba, estaba cargada de un rigor que desafiaba cualquier expectativa. La atmósfera en la sala cambió. Ya no era solo un desafío de matemáticas, sino un enfrentamiento entre la arrogancia y la habilidad genuina. Algunos alumnos comenzaron a inclinarse hacia adelante, incapaces de apartar la vista, atrapados en la intensidad del momento. En un instante, Malik levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del profesor Moreno, y por un segundo, el tiempo pareció congelarse. No había miedo, no había duda, solo una calma feroz y una confianza inquebrantable. Moreno por un momento vaciló. Esa vacilación era pequeña, pero suficiente para que toda la clase la notara. Era el signo de que el poder del conocimiento y la determinación podía superar incluso a la arrogancia más imponente. Y mientras Malik continuaba resolviendo los últimos pasos de la ecuación, una sensación eléctrica recorría el aula. Cada respiración, cada movimiento del lápiz, cada tic del reloj parecía resonar más fuerte. Nadie podía prever cómo terminaría esta confrontación, pero todos sabían que estaban presenciando algo que marcaría para siempre la vida de un niño,
y la reputación de un profesor. La tensión alcanzaba su punto máximo, y el momento decisivo estaba a punto de llegar. El aula estaba sumida en un silencio casi reverente. Cada estudiante contenía la respiración, como si temieran que un solo movimiento rompiera el frágil equilibrio de la atención. Malik continuaba trazando fórmulas y resolviendo derivadas con precisión impecable, mientras el profesor Moreno lo observaba desde su escritorio, intentando ocultar su creciente inquietud. Cada trazo de Malik parecía desafiar no solo la complejidad de la ecuación, sino también la autoridad y arrogancia del docente. Interesante, murmuró Moreno, con un hilo de incredulidad en su voz. No esperaba que alguien pudiera avanzar tanto. Especialmente tú, Malik. Sus palabras eran un intento de recuperar el control, pero la confianza tranquila del alumno eclipsaba cualquier intento de intimidación. Algunos estudiantes intercambiaron miradas sorprendidas. La arrogancia del profesor comenzaba a resquebrajarse ante la demostración silenciosa de talento y concentración del chico. Malik, sin apartar la mirada del cuaderno, sintió cómo su mente se sincronizaba con cada variable y símbolo. No se trataba solo de resolver una ecuación. Era un acto de reivindicación, un momento que le permitiría demostrar que no importaba el prejuicio ni las expectativas injustas, sino la habilidad, la constancia y la determinación. Su respiración era tranquila, sus manos firmes, mientras cada resultado intermedio se alineaba perfectamente con la lógica de la ecuación. En la parte trasera del aula, Thomas contenía el aliento. Chloe observaba con los ojos abiertos, incapaz de ocultar la admiración. Incluso algunos de los alumnos más callados comenzaron a murmurar entre sí, incapaces de creer lo que veían. Un niño de 12 años resolviendo un desafío que parecía imposible, enfrentando la arrogancia de un adulto y superándola con inteligencia pura. Moreno dio un paso atrás, dejando que la distancia entre ellos aumentara la tensión. Su rostro intentaba mantener la compostura, pero el ceño fruncido y el tic nervioso de sus dedos revelaban que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada línea que Malik completaba era un golpe silencioso a su orgullo, un recordatorio de que la verdadera habilidad no se mide por la edad ni por la autoridad. Finalmente, Malik escribió la última línea y levantó la mirada. Sus ojos, llenos de calma y determinación, se encontraron con los de Moreno. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el aula estaba consciente de que algo extraordinario acababa de ocurrir. Las manos del profesor temblaban ligeramente, y un suspiro involuntario escapó de sus labios. Malik no había solo resuelto la ecuación, había reclamado respeto y había mostrado que la inteligencia y la perseverancia podían superar cualquier prejuicio. El silencio que siguió fue absoluto, pero estaba cargado de significado. Cada estudiante, cada gesto, cada respiración contenía la magnitud de lo que acababan de presenciar. La arrogancia del profesor había sido desafiada, y la quietud en el aula anunciaba que un momento histórico acababa de suceder frente a sus ojos. El aula permanecía en un silencio absoluto, cargado de tensión y asombro. Malik, con la mirada fija en el profesor Moreno, respiraba con calma, consciente de que cada segundo ahora contaba más que nunca. El marcador descansaba en su mano como una extensión de su determinación, y el último trazo de la ecuación brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas polvorientas. Cada estudiante contenía la respiración, incapaz de apartar la mirada. La victoria de Malik no era solo matemática. Era un acto silencioso de justicia y talento. Moreno permaneció inmóvil unos segundos, intentando recuperar el control de la situación. Su rostro, normalmente impasible y cruel, reflejaba ahora una mezcla de incredulidad y vergüenza contenida. Nadie en la clase podía recordar haberlo visto así antes. El orgullo de un profesor, derrumbado frente a un niño de 12 años, desafiando todos sus prejuicios. Esto no puede estar correcto, murmuró, con la voz temblorosa. Nadie debería ser capaz de resolver esto. Pero Malik simplemente sonrió, un gesto tranquilo, sereno y confiado, sin arrogancia ni burla. Su logro hablaba por sí mismo. La ecuación estaba resuelta, cada símbolo y variable perfectamente encajada, un triunfo silencioso que desafiaba cualquier expectativa. Los murmullos comenzaron a recorrer la clase, primero bajos, luego más fuertes,
mientras los estudiantes compartían la incredulidad y la admiración. Thomas golpeó discretamente el escritorio de Malik en señal de apoyo, y Chloe no pudo contener una sonrisa de asombro. Todos comprendían que estaban presenciando un momento histórico en aquella pequeña aula. El profesor Moreno, recuperando lentamente su compostura, respiró hondo y bajó la mirada hacia el cuaderno de Malik. Su arrogancia se había desmoronado, reemplazada por un respeto silencioso que no podía expresar con palabras. Finalmente, con voz contenida pero firme, dijo: «Malik, todo mi sueldo anual es tuyo, como prometí. Cada centavo». Una pausa dramática llenó el aire. «Has demostrado algo que va más allá de la matemática. Has demostrado que la inteligencia y la perseverancia no tienen color, ni edad, ni límites». La clase estalló en un aplauso contenido pero ferviente. Cada estudiante sintió la magnitud de lo que acababan de presenciar. Un chico humilde y reservado, enfrentando la arrogancia y la injusticia, había salido victorioso. Malik cerró el cuaderno con calma, levantando la cabeza con dignidad. No necesitaba palabras para expresar su triunfo. Su mirada lo decía todo. Había transformado una humillación en una lección de respeto, valentía y talento, dejando una marca imborrable en cada uno de los presentes. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, Malik salió del aula con paso firme, consciente de que aquel momento cambiaría su vida para siempre. El profesor Moreno, aún en silencio, observó cómo la lección más importante de su carrera acababa de impartirse sin necesidad de palabras. La grandeza y el valor verdadero se revelan en los lugares más inesperados y jamás deben subestimarse.